El Baúl de Pesqueira. Un espacio que enriquece diversos acontecimientos históricos a través de la sonoridad de la radio. Esta es una producción del Departamento de Historia y Antropología en coordinación con Radio Universidad. El Baúl de Pesqueira. Enriqueciendo la historia sonora. Muy buenas tardes, radioescuchas. Sean bienvenidos una vez más a su programa, El Baúl de Pesqueira. Los saluda su compañero Daniel Montaño y esta semana hablaremos sobre la época de oro del cine mexicano. Los invitamos a que se queden con nosotros. Para comenzar, les hablaré del contexto mundial de esta época. El día a día a través de la historia. Fechas, Personajes lugares y acontecimientos que hoy son parte del pasado. que hoy son historia. A través de nuestra sección Diario. Contexto mundial. Entre la década de 1930 hasta la de 1960, podemos hablar de muchos sucesos ocurridos en el mundo, pues principalmente se encuentran sucesos como la Gran Depresión, evento que propició la llegada de las dictaduras en el mundo. Países como Alemania y España tendrían sus etapas de control militar a partir de la llegada de gente como Adolf Hitler y Francisco Franco, mientras que en la Unión Soviética se viviría una etapa de hambre y conflictos. Estados Unidos en ese tiempo también sufrió la gran crisis. Se vivió una época en la que los grandes criminales manejaban las ciudades y la búsqueda de trabajo era la batalla que todo americano tenía que enfrentar. Para esos años quedaría encerrado Al Capone y se daría una fuerte ley seca. En el aspecto cinematográfico se estrenarían películas como Drácula, Frankenstein, King Kong, El Mago de Oz, Lo que el viento se llevó y un largo etcétera. La mayor parte de las películas fueron adaptaciones de novelas de fantasía o romance, lo que contrastaba con los problemas con los que se vivían. En el caso de la década de los 40, tenemos como evento central en el mundo la Segunda Guerra Mundial, donde gran parte de los países se veían involucrados en el conflicto que se dio en Europa y Asia. Terminada la guerra, llegaría una nueva generación llamada los Baby Boomers. Esta generación sería de las más largas y serían testigos de películas como Fantasía, Ciudadano Kane y Casablanca. Llegando a los 50 se observaría otro conflicto donde el bloque occidental, conformado por Estados Unidos y sus aliados, tendría una competencia contra los países comunistas. Este evento sería la Guerra Fría. Los hechos que ocurrieron en ese entonces serían las guerras de Cuba y Vietnam como las más notables. La sociedad iniciaría una ideología de no más guerra y el rock and roll sería la nueva música para los jóvenes de ese tiempo. En el cine se empezarían a ver películas como Cantando bajo la lluvia, Ben-Hur, Rebelde sin causa, entre otras en las que se pueden incluir las de estilo western. Para el caso de finales de los 50 e inicio de los 60 se puede observar varios movimientos sociales donde se alzaría la voz de la gente que había sido ignorada. Pero a la vez fue una etapa en la que hubo varios asesinatos políticos. La muerte de Kennedy, Luther King y Malcolm X son muestra de esto. Se vio también la carrera espacial, en la que la Unión Soviética sería el primero en poner al humano en el espacio, pero Estados Unidos lo mandaría a la Luna. A partir de los sucesos que ocurrían, se puede observar que en la cinematografía se crearían más películas de ciencia ficción, tales como las películas de Stanley Kubrick, películas como Fahrenheit 451 y las películas de James Bond como parte de la Guerra Fría. Para el Baúl de Pesqueira, Daniel Montaño. Seguimos con Víctor Cervantes, quien nos hablará de las principales estrellas de la época. El Baúl de Pesqueira guarda información y datos relevantes y curiosos de gran interés. y hoy la presenta a través de Cajita de Madera. Al hablar de la edad de oro del cine mexicano, es indispensable mencionar a esos grandes actores que formaban parte de ese mundo, quienes hoy en día siguen siendo recordados por su pueblo. Mientras que muchos de quienes ya eran conocidos por las carpas, otros lo eran por la música, quienes triunfaron no solo en México, sino también en los países donde se desarrollaron los filmes de gran calidad como en Hollywood y París. Inclusive muchos extranjeros vinieron a nuestro país para formar su carrera en el llamado séptimo arte. A continuación mencionaré algunos de los actores más icónicos de esta era dorada del cine mexicano, empezando por el inmortal Pedro Infante, el actor y cantante más importante de todos los tiempos. Sus películas marcaron el hito del charro en todo el mundo. Cito, su voz, su personalidad polifacética, su carácter liviano y el porte de seductor le dieron este prestigiado lugar en el corazón del público. Cierro cita.
Jorge Negrete, mejor conocido como el Charro Cantor, famoso por su emblemática voz y aquella personalidad para dar vida al típico hombre de rancho que lo caracterizó en toda su trayectoria. Joaquín Pardavé comenzó su carrera a muy temprana edad en el teatro y las carpas. Participó en películas al lado de Pedro Infante, Elsa Aguirre y Sara García, entre otros. Más que nada, es recordado por sus personajes como el padre abnegado con un toque humorístico y dramático que podemos ver en La Familia Pérez, mostrando la preocupación y el sacrificio por alcanzar la felicidad, o el hombre lambiscón y lamezuelas que siempre se mete en problemas como Don Susanito en México de mis recuerdos. Hubieron muchos otros grandes actores, como Pedro Armendáriz, que no solo hizo cine en México, también lo hizo en el extranjero. O Arturo de Córdoba, que enamoró a más de una mujer con su frase "no tiene la menor importancia". Inclusive Javier Solís o Luis Aguilar, el Gallo Giro, quienes a pesar del éxito de sus películas, nunca alcanzaron el de sus compañeros Infante y Negrete, por lo que les dieron el mote de El Malogrado. Otros actores y cantantes que formaban parte del mosaico del cine mexicano son Eulario González el Piporro y Antonio Badú, o el actor Abel Salazar. Los dos últimos, a pesar de haber protagonizado grandes éxitos, tampoco no son muy recordados. En el caso de las actrices también tenemos nuestros emblemas. María Félix La Doña, mujer de excepcional belleza y con un fuerte carácter. A pesar de ello se ganó los corazones de los mexicanos gracias a su virtud histriónica. Participó en importantes producciones internacionales. La Doña, como se le conoció después de 1943 por su papel como Doña Diabla, marcó a México con su performance, enamoró a grandes celebridades como Agustín Lara, quien compuso la canción María Bonita. Katy Jurado, la belleza de la actriz llamó la atención de Hollywood, participando como villana en grandes filmes. Cito: su capacidad de interpretación la convirtió en la primera mujer latinoamericana en ganar el Globo de Oro y ser la primera nominada al premio Oscar. Cierro cita. Dolores del Río, actriz de cine mudo, sonoro, teatro y televisión. Fue la primera estrella femenina latinoamericana en alcanzar el éxito en Hollywood. A pesar de su corta carrera, Blanca Estela Pavón, La Chorreada, logró la inmortalidad por haber participado en Nosotros los Nobles, Vuelven los García y Cuando lloran los valientes. Elsa Aguirre, una de las divas del cine mexicano, fue ganadora de un premio Ariel por su larga trayectoria. Ana Berta Lepe, una actriz de envidiable belleza, razón por la cual se dice que los productores le tuvieron reservada un lugar especial en sus filmaciones. Sara García, mejor conocida como la abuelita del cine mexicano, es principalmente recordada por este personaje, ya que fue abuela y esposa de varias estrellas del cine. Si separamos a los grandes cómicos del cine mexicano de las estrellas ya mencionadas, tenemos a Mario Moreno Cantinflas, también conocido como el Mimo de México, quien es recordado por su forma de hablar sin decir nada, mejor conocido como Cantinflear, llegando al premio Oscar por la única película extranjera que hizo, La Vuelta al Mundo en 80 días. Fue un, cito, comediante que desarrolló una única forma de las risas y diversión del público. Cierro cita. La dinastía Valdés. 4 hermanos que hicieron historia con sus peculiares personajes. Germán Valdés, Tintán, caracterizado por su forma de encontrar problemas, su personalidad de pachuco, por lo que lo bautizaron como el Pachuco de Oro. Sus canciones y peculiar forma de bailar lo convirtieron en uno de los cómicos más cotizados del país. Ramón Valdés. A pesar de que a este hombre lo haya inmortalizado su personaje de Don Ramón en la serie El Chavo del Ocho, también fue partícipe en esta época, con pequeños personajes, por lo general al lado de sus hermanos. Manuel el Loco Valdés, recordado por su forma de hablar, cantar y bailar. Y Antonio el Ratón Valdés, al igual que Ramón, tuvo pequeñas participaciones en el cine. Marco Antonio Campos Viruta y Gaspar Enaine Capulina. Esta dupla conquistó al público infantil y robó las risas de algunos adultos. Se les sigue recordando por sus 26 películas juntos, y a pesar de su separación, con la cual Capulina siguió cosechando la fama. Roberto Gómez Bolaños Chespirito. A pesar de haber alcanzado la inmortalidad después de esta era, también contribuyó en el cine, en especial al lado de Viruta y Capulina, escribiendo los diálogos y canciones de sus películas. Antonio Espino Clavillazo, recordado por su traje bombacho y sombrero de tricornio, y por sus frases como "¡Ah, mendigo! ¡Pura vida! ¡No más! ¡Nunca me hagan eso!", las cuales lo convirtieron en un cliché del cine mexicano. Marcelo Chávez, el Carnal, quien fue compañero de Tintán en innumerables ocasiones. Adalberto Martínez Resortes, su forma de moverse al bailar y su frase de "¡Ay, mamachita!", le dieron la vida eterna en el corazón del público.
Armando Soto La Marina Chicote y Fernando Soto Mantequilla. Fueron actores cómicos coestelares. A pesar de nunca tener un protagónico, sus pequeños papeles hicieron historia. Pero así como hubo actores que hicieron historia por sus personajes nobles y sencillos, otros son recordados por sus villanos en las películas. Tal es el caso de José Elías Moreno, quien también fue un importante productor, así como Tito Junco, Rodolfo Acosta y Carlos López Moctezuma. Como mencioné al principio, también tenemos a extranjeros quienes llegaron a México cuando sus países estaban sumidos en la guerra. Alejandro Schianguerrotti, quien vino de Argentina. Carmen Montejo, que nació en Cuba. Marga López y Libertad Lamarque, otras dos argentinas. Rubén y Gustavo Rojo, que vinieron de Chile para participar en el cine. Miroslava Stern, quien era checoslovaca. Zielinski, importante cómico quien vino de Lituania. Fanny Kaufman Vitola, bailarina y cantante de origen canadiense. Hizo mucha comedia con Tintán y Resortes. Wolf Rubinsky, vino de Letonia. Además de actor, fue mago y luchador. Y Rosángela Balbu, que procede de Italia. Estos solo fueron algunos de quienes formaban parte de nuestro cine en su era más importante. Como vimos, muchos de ellos vinieron de diferentes lugares y estatus sociales, pero todos ellos son y seguirán siendo recordados por ser los pioneros en un nuevo modo de entretenimiento en su momento naciente. Para el Baúl de Pesqueira, Víctor Cervantes. A continuación, Jorge Lares nos explicará los géneros que se abordaron en las películas de la época. Durante la etapa de oro del cine mexicano, vieron la luz numerosos filmes y surgieron varias estrellas que aún hoy en día continúan siendo recordadas y quedan como testimonio de una industria cinematográfica que llegó a ser una de las más grandes industrias del país de los años 30 a los 50. El cine nacional, en parte inspirado por el cine hollywoodense y su sistema de estrellas, recurrió a una gama de géneros que iban desde el melodrama puro, la comedia ranchera, el terror o el cine de rumberas que le dieron un sello particular. Uno de los principales géneros que florecieron durante esta época fue el melodrama, el cual constituían historias donde los personajes, independientemente de su contexto económico, social o geográfico, se enfrentaban a una serie de problemas sentimentales. Las peripecias de los personajes iban desde problemas amorosos como celos, traiciones, amores imposibles, hasta problemas familiares y otros obstáculos que impedían la felicidad o la realización de los deseos de los protagonistas. Algunos arquetipos de personajes eran los amantes trágicos, la madre abnegada y amorosa, el padre estricto o los hijos desobedientes. En resumen, en el melodrama, más que los contextos donde se desenvolvían los personajes, eran más importantes sus personalidades y comportamientos ante las adversidades que se les presentaban, y con todo ello lograban una conexión con el público. No exentas de situaciones melodramáticas, en algunas ocasiones, se encontraban las comedias rancheras. Este género nacido y popularizado gracias a la película de 1936, Allá en el Rancho Grande, de Fernando Fuentes, y protagonizada por Tito Guízar y Esther Fernández, fue ampliamente difundido tanto dentro como fuera del país. Este género retrataba la vida rural en las haciendas y la vida de los hacendados. Con números musicales y elementos cómicos y melodramáticos, en la comedia ranchera, cito, sus historias contaban las vivencias del campo, en donde los patrones y sus trabajadores tenían una vida cercana a la naturaleza, respetuosa de la religión y de las castas, y sin otra preocupación que los problemas del amor. Ignoraban todo lo que sucedía fuera de sus tierras, no había conflictos agrarios ni revolución campesina u obrera. Fin de la cita. Gracias a que este género plasmaba las costumbres y tradiciones del México rural, fue uno de los principales motores del nacionalismo y de las políticas nacionalizadoras del país. Por otro lado, siendo el humor un medio catártico en el que hay una crítica de fondo, el cine de la época de oro no se quedó atrás en buscar
la burla de diversos agentes a través de figuras arquetípicas. El cine de Mario Moreno Cantinflas es muestra de lo anterior debido a que, cito, ponen en escena una pugna constante entre los poderosos, incluyendo sus representantes y esbirros, y los desposeídos y parias, epitomizados por la figura de Cantinflas. Fin de la cita. El cine de terror, que en la década de los 30 tuvo algunas notables ejecuciones, no fue muy requerido durante la época del cine de oro. Por otro lado, algunos cómicos utilizaron elementos de horror en algunos de sus films. Un género específico de México es el cine de rumberas, llamado así debido a los ritmos y coreografías de sus intérpretes. Retrataba la vida social nocturna de la ciudad y sus protagonistas eran trabajadoras nocturnas que bailaban ritmos afroantillanos y sus historias eran melodramáticas. Al igual que el cine de rumberas, el cine negro policíaco mexicano, inspirado por el estadounidense, también trató sobre la vida nocturna y sórdida de las ciudades, y plasmó a personajes que tenían muy poco delimitada la línea entre el bien y el mal. En la etapa final de la época de oro, surgió otro género característico de México y que seguiría produciéndose posteriormente, el llamado cine de luchadores. Este subgénero abarcaba géneros como terror, comedia, ciencia ficción, acción y fantasía. Los protagonistas eran gladiadores de lucha libre profesional mexicanos que al margen de sus peleas en el ring tenían que combatir a todo tipo de enemigos para salvar en algunas ocasiones hasta el mundo. Para el Baúl de Pesqueira, Jorge Alfonso Lares Miranda. Uriel Rodríguez nos hablará sobre los premios Ariel. Se podría decir que el surgimiento de los premios Ariel es la continuación y reconocimiento a una de las épocas más brillantes de las que se tiene memoria del cine mexicano, y nos referimos a la época de oro. Coincidiendo con la Segunda Guerra Mundial, la época de oro del cine mexicano abriría paso para el surgimiento de los que serían los premios encargados de enaltecer al talento nacional, así como las trayectorias de este mismo. Es en 1946 cuando surge, junto con la Academia Mexicana de Cinematografía, el Premio Ariel. La primera entrega de los premios se realizó en 1947. Las premiaciones se realizaron entre las producciones hechas entre 1945 y 1946. Algunas de las categorías que se premiaban era la de Mejor Actor, Mejor Actriz, Mejor Dirección, Mejor Guión y Mejor Película. Al respecto de esta última categoría, que era la más esperada, la película denominada La Barranca fue la primera ganadora en la historia de estos premios. Un sinfín de películas y amplia variedad de géneros fueron grabadas en esta época, donde se recuerdan actores y actrices de la talla de Pedro Armendáriz, Dolores del Río, Greta Garbo, Pedro Infante, Marlene Dietrich, Marga López, María Félix, Arturo de Córdoba, Mario Moreno Cantinflas, Germán Valdés, conocido como Tintán, Katy Jurado, Carmen Montejo, Andrea Palma, Jorge Negrete, entre otros. De los artistas con más nominaciones al Ariel en el cine de oro en México están Arturo de Córdoba con 7 en total. Con la misma cantidad se ubica Pedro Infante y por último con 9 nominaciones encontramos a Marga López. Aunque estos premios fueron suprimidos en el periodo presidencial de Adolfo López Mateos, años después de Luis Echeverría los restablecería en su mandato, continuando esta tan merecida entrega, en colaboración de Uriel Rodríguez, Daniel Montaño. Víctor Cervantes nos hablará sobre el declive del cine mexicano. A lo largo de la historia del cine mexicano, la industria fue afectada por condiciones políticas, sociales y económicas. Después de más de 2 décadas en las que el cine mexicano vivió en todo su esplendor, comenzó su declive, dejando una profunda huella en la identidad mexicana. A su caída se le atribuyen diversos factores, entre los cuales tenemos el monopolio de las salas de proyección que impuso William O. Jenkins. Esto se menciona en el documental La historia negra del cine mexicano. Entre las décadas de los años 40 y 50 se llegaron a realizar en promedio 100 filmes al año, con películas donde el público pudiera identificarse con los ídolos del momento. Con el fin de esta época, los Estados Unidos se apoderaron de los cines de todo el mundo con sus producciones.
Por otro lado, Europa, después de haber sufrido los estragos de la Segunda Guerra Mundial, se empezaron a dar a conocer los nombres de otros grandes directores y actores. Por su parte, en México podemos agregar la muerte de las estrellas del cine que el pueblo amaba como parte del declive del cine en el país. Cito, la gente educada respondió a su esfuerzo y el cine nacional se resignó a un público de analfabetos o de incapaces para leer las versiones subtituladas de las cintas extranjeras. Cierro cita. En México comenzó la época de producción de películas protagonizadas por luchadores y comediantes, así como con ídolos juveniles del momento. Muchas de ellas, cito, carentes de calidad en sus guiones, pero que llegaban a entretener al público por el gran contenido de escenas cómicas. Cierro cita. Cuando el Estado tomó el control de la industria cinematográfica, se limitaron los recursos para la producción de películas debido a la grave crisis económica. La llegada de la televisión en 1950 provocó que muchas personas decidieran quedarse en casa en lugar de ir a las salas de cine. En 1957, 2 de los 5 estudios cinematográficos en México, el Tepeyac y los Clasa, dejaron de funcionar. En 1958 dejó de funcionar los estudios de Azteca. En los años 80 se dio un auge a la producción de cintas catalogadas como el cine de ficheras y del albur, donde también se abordaron temas actuales del momento como el contrabando y el narcotráfico, pero con contenido sexual y persecuciones entre maleantes. Desde la década de los 90 en adelante el cine en México se ha vuelto muy pobre, cito, no es por no contar con excelentes propuestas ni talentos, pierde fuerza por las películas que reciben mejor difusión y propaganda, cierro cita. Para el Baúl de Pesqueira, Víctor Cervantes. El séptimo arte, la literatura, la música y toda expresión artística y cultural también son historia. Y siempre serán motivo de recomendación en La Rosa de los Vientos. Vámonos con Pancho Villa. Vámonos con Pancho Villa fue filmada en 1935 y estrenada el 31 de diciembre de 1936, considerada por muchos como un clásico del cine mexicano. Dirigida por Fernando de Fuentes, quien es considerado el director más importante antes de la Edad de Oro del cine mexicano. El gobierno de Lázaro Cárdenas dio un subsidio en el que se le permitía la construcción de los estudios para la filmación de la película, previendo de todo lo necesario para las escenas militares, caballos, armas, un regimiento de verdaderos soldados y un tren. Esta es la primera trilogía de películas con el escenario de la Revolución Mexicana, donde se incluyen El compadre Mendoza y El prisionero 13, ambas filmadas en 1933. Es considerada como la más objetiva y realista de todas las películas del director. Está basada en la novela del mismo nombre, escrita por Rafael Muñoz en 1931. Narra la historia de un grupo de hombres, conocidos como los Leones de San Pablo, quienes se unen a la División del Norte. Ambientada en 1914, se tratan el desencanto de la revolución, la desmitificación de Pancho Villa y la crítica de la guerra en general. Comenzando con estas palabras, cito, esta película es un homenaje a la lealtad y el valor de Francisco Villa, el desconcertante rebelde mexicano. Supo infundir en los guerrilleros que le siguieron de la crueldad de algunas de sus escenas. No debe culparse ni a un bando ni a un pueblo, pues recuerda una época trágica que lo mismo ensangretó las montañas de México que los campos de Flandes y los valles pacíficos de Francia, año de 1914. Cierro cita. En el pueblo de San Pablo, 6 campesinos, Tiburcio Maya, Miguel Ángel del Toro Becerrillo, Melitón Botello, Rodríguez Perea, Maximiliano Perea y Martín Espinosa, mejor conocido como los Leones de San Pablo, deciden unirse a la División del Norte. Al principio, sienten lealtad hacia Pancho Villa por la figura del personaje, pero conforme avanza la historia y a través de las experiencias de Leones, vemos lo que es la vida de un soldado, el sufrimiento, la escasez de alimento y agua por la que pasan mientras están en el movimiento. Uno por uno, los Leones de San Pablo pierden su vida luchando para un Villa que ahora se retrata como un hombre que trata a sus soldados como animales. El primero murió por un balazo en la espalda después de mostrar con orgullo la ametralladora que había robado el ejército federal. El segundo y tercero murieron durante el ataque a la fortaleza de Torreón, mientras lanzaban granadas y rescataban a sus compañeros capturados. Después de la toma de Torreón, quienes quedaron con vida son convertidos en dorados de Villa. Los 3 leones entraron a una celebración de una cantina, sentándose en la mesa con 10 hombres. Uno de ellos menciona que es de mala suerte sentarse 13 hombres a una mesa, por lo que decide batirse a un duelo a medianoche, ya que en este ejercicio hay un principio.
El hombre que recibe el balazo es el cobarde que lo merecía, siendo uno de los leones quien recibe el disparo en el estómago. Antes de morir dice las palabras: ahora verán cómo muere un león de San Pablo. Cierro cita, suicidándose después. Quedando solo 2 leones, quienes se prepararan para ir a Zacatecas. Uno de ellos, Becerrillo, enferma. Villa, temiendo que haya enfermado de viruela, le ordena al otro león, Tiburcio, que lo queme vivo para proteger a los demás. Tiburcio obedece a la orden, pero mata a Becerrillo antes de prenderle fuego a su cuerpo. Después de esto, Pancho Villa le dice que se puede retirar, que la guerra ha terminado para él y ya no será bienvenido entre sus hombres, ya que pensaba el mismo Villa que éste había sido infectado de viruela por su compañero. Al final, Tiburcio regresa a San Pablo solo y deprimido por todo lo ocurrido. Existe un final alternativo que fue revelado tiempo después del estreno de la película. En dicho final, Pancho Villa va detrás de Tiburcio a San Pablo. Cuando llega a su casa lo asesina a él y a su familia, bajo la idea de que tal vez infectado de viruela, llevándose al hijo de Tiburcio con la intención de convertirlo en soldado de la División del Norte, ya que esto era lo que el niño quería, y dice que le había prometido a su padre irse con Villa a la División del Norte. Para el Baúl de Pesqueira, Uriel Rodríguez en colaboración de Víctor Cervantes. A continuación les hablaremos del contexto nacional de la época. El día a día a través de la historia, Fechas, personajes lugares y acontecimientos que hoy son parte del pasado, que hoy son historia. a través de nuestra sección Diario. Contexto mexicano. México se encontraba en un tiempo en el que recientemente se había alejado de los conflictos de la Revolución. El país iniciaba su proceso de nacionalización y su economía avanzaría. Durante la etapa de 1930 se encontraba el presidente Pascual Ortiz Rubio. En su mandato expide la Ley sobre Vías Generales de Comunicación y Medios de Transporte, siendo esto uno de los primeros pasos a la urbanización del país. Se instalaría la primera antena transmisora de televisión en México, lo que propició un fuerte impulso a la comunicación en el país. También se aprobó la Ley del Trabajo, que incluye la obligatoriedad patronal de prestaciones sociales. En esos años se promulgó también una controvertida ley monetaria por el cual se desmonetizó el oro en el país, y otro suceso que ocurriría sería la creación de Petróleos Mexicanos. En el caso del arte, películas como Vamos con Pancho Villa de Fernando de Fuentes se estrenó en 1936. Después se estrenaría Allá en el Rancho Grande del mismo director, y a la vez se publicaría el libro de Ulises Criollo de José Vasconcelos, y se publicaría también la revista Taller de Octavio Paz. Para ese tiempo se creó el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Después llegaría en los 40, donde el país daría el paso a la industrialización y a la creación de las grandes ciudades. Se publica la Ley Reglamentaria Educativa y el presidente Manuel Ávila Camacho anuncia la desaparición del sector militar del Partido Revolucionario Mexicano y asciende el ejército a categoría de Secretaría del Estado. También se fundó Tierra Nueva, revista que reunió a una nueva generación de escritores mexicanos. Entre sus colaboradores estaban Alicio Macero, José Luis Martínez, Jorge González Durán y Leopoldo Sea. Se comenzaría a editar el diario Esto, fundado por José García Balseca, y sería el primer diario rotográfico que se dedicó a noticias deportivas. En esos tiempos se popularizó la canción de Agustín Lara, María Bonita. Esta iba hacia María Félix. Y también se terminaría fundando la Cámara Nacional de la Industria de Transformación. También para estos tiempos, el inventor mexicano Guillermo González Camarena inventó un sistema de televisión a color y solicitaría su patente ante la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos. Para el Baúl de Pesquera, Daniel Montaño. Seguimos con Uriel Rodríguez, quien nos dará una reseña de la película Macario en colaboración de Víctor Cervantes. El séptimo arte, la literatura, la música y toda expresión artística y cultural también son historia. Y siempre serán motivo de recomendación en La Rosa de los Vientos. Reseña de la película Macario, Roberto Gabaldón. En esta ocasión les hablaré de un clásico del cine mexicano. Estoy hablando de Macario, dirigida por Roberto Gabaldón. En el año de 1960,
La película trata sobre la relación del indígena Macario, interpretado por Ignacio López Tarso, con la muerte. Es una adaptación de la novela de Beethoven, ambientada en la época del virreinato de la Nueva España, Un día de muertos. Cuenta una historia de un humilde leñador quien vive pensando en su pobreza y con el temor a la muerte, comenzando a desear el poder comerse un guajolote sin compartirlo con nadie, ni siquiera con su familia, siendo tal su deseo que deja de comer. Sus hijos son quienes se comen su ración de comida, así lo planea dejar de comer hasta tener hambre suficiente para poder comerse su tan anhelado guajolote, él solo. Su mujer, al verlo en su estado, roba una de estas aves y se lo entrega a Macario, quien se va por el bosque para poder comérselo a escondidas, sin que sus hijos lo vieran. Estando en el bosque, le aparecen 3 personas quienes le piden una pequeña parte de su platillo. El primero es el diablo, que se le presenta en la forma de un rico hacendado. Él ofrece sus espuelas de plata, pero Macario las rechaza diciendo que no tiene caballo. Después le ofrecen monedas de oro. Macario las rechaza, diciendo que los demás creerían que se las había robado y le cortarían la mano. Por último, le ofrece el bosque, a lo que Macario dice, si tuviera el bosque, no iba a dejar de ser pobre, ya que él tendría que cortar toda la leña y llevarla al pueblo solo, agregando que el bosque le pertenece a Dios. Después de que el diablo se va, se presenta a Dios en la forma de un humilde anciano. El indio le dice que puede poseer cualquier cosa que le desee, ya que es dueño de todo, y solo quiere que él tenga una caridad hacia él. Por último, aparece la muerte, en forma de un campesino indígena, alegando que hace miles de años que no probaba bocado. A este hombre, si acepta convidarle la mitad de su guajolote en agradecimiento, la muerte le brinda su amistad, regalándole agua como propiedades curativas, con lo que el indio alcanza la fama y fortuna a un alto costo. Si veía a la muerte a los pies de quien bebiera el agua al enfermo, sanaría, pero si la muerte apareciera en la cabecera del hombre, no se salvaría de morir. Las noticias de sus poderes curativos llegaron a los oídos de la Santa Inquisición, quienes lo arrestaron por el cargo de brujería, poniendo a prueba sus habilidades curativas, eligiendo entre varios convictos quién vive y quién no. Ponen al verdugo y al condenado, buscando que el indio se equivoque, pero Macario no se equivoca al decirle a todos que quien morirá es el verdugo y al condenado le perdonarán la vida, llegando un mensajero después con una carta donde se le perdonará la vida al condenado, y cuando los demás se acercan al verdugo, quien yacía en el piso inmóvil, se dieron cuenta de que éste ya estaba muerto. Por esto los religiosos lo condenan por brujería y lo condenan a la hoguera. Pero la esposa del virrey acude a Macario para pedirle que salve la vida de su hijo enfermo, pero cuando el indio va a visitar al niño se entera de que la muerte ha decidido llevárselo. Le suplican que no se lo lleve, pero la muerte le dice que eso es inevitable. Ante el miedo por no haber salvado al niño, Macario huye al bosque, donde todos los que están buscando es aquí donde se encuentra con el diablo y con Dios, quienes le recriminan que no haya compartido su comida con ellos. El diablo lo invita a irse con él. Macario rechaza su oferta. Dios le advierte que su propia muerte está cerca y debe reflexionar sobre sus acciones. Cuando el indio llega al lugar donde se encontró la muerte, quien le reclama que él hizo negocios con la vida. Encuentra una gran cantidad de velas que representaban la vida de personas. Al apagarse una vela, una persona moriría. Macario se encuentra la vela de su propia vida a punto de apagarse. Intenta huir con ella, pero es tarde. La muerte lo hace ver su propio destino, ya que nadie podía escapar de morir. Al final, la esposa de Macario encuentra el cuerpo sin vida de su marido tirado en el bosque, con la mitad del guajolote a un lado de él. Murió por una rápida indigestión al no estar acostumbrado a comer rápidamente, dejando la duda de si todo fue un sueño de Macario antes de morir o si la muerte le hizo una mala pasada con esta broma. La película fue ganadora de numerosos premios. Es la primera película mexicana en ser nominada al Oscar en 1960 por la categoría de Mejor Película en Lengua Extranjera, así como se dio el premio Diploma al Mérito en el Festival de Edimburgo, y en el Festival de San Francisco se le dio un premio a Ignacio López Tarso. En 1961 obtuvo el premio del Instituto Ciudad de Valladolid en España y en Italia ganó la Copa de Plata. Por último, en 1962 fue ganadora de una de las medallas del Círculo de Escritores Cinematográficos en la categoría a Mejor Película Hispanoamericana, así como un premio a la Mejor Fotografía para Gabriel Figueroa en el Festival de Cannes. En 1994, la revista Somos convocó a un grupo de 25 críticos del cine mexicano, donde le otorgaron el lugar número 59 dentro de la lista de las 100 mejores películas del cine mexicano. Para El Baúl de Pesqueira, Uriel Rodríguez, en colaboración de Víctor Cervantes. Para continuar, les hablaremos del director Emilio "El Indio" Fernández,
con la colaboración de Ana García Vega. Emilio "el Indio" Fernández nació en Mineral del Hondo en 1904. En su vida se desempeñó como director y actor mexicano, llamado El Indio. Hijo de padre mexicano e india Kikapú, estudió la carrera militar y se unió a la revolución. Salió del país a causa de su complicidad en un levantamiento contra Álvaro Obregón. Posteriormente se mudó a Estados Unidos, donde ejerció diversos oficios, entre ellos el de doble de cine. Regresó a México en 1933 e intentó incursionar en la industria del cine como actor. No fue sino hasta 1941 cuando dirigió su primera película, La Isla de la Pasión. Emilio Fernández es considerado uno de los más grandes cineastas mexicanos y el principal representante del llamado nacionalismo cinematográfico. Fernández formó un equipo exitoso en el cine mexicano que incluía al fotógrafo Gabriel Figueroa, el escritor y argumentista Mauricio Magdaleno y los actores Pedro Armendáriz, Dolores del Río y María Félix. Podemos escuchar su vida en sus propias palabras gracias a una entrevista donde narró, abro cita: "Yo nací en 1904, el 26 de marzo, en un mineral que se llama Del Hondo, en el municipio de Sabinas, estado de Coahuila. Mi padre se llamaba Emilio Fernández y mi madre Sara Romo. Él era del Progreso, Coahuila, y ella del Nacimiento Bien. ¿Y qué hacía en Estados Unidos? Yo había sido partidario de don Adolfo de la Huerta, y cuando este fue derrotado tuvimos que salir del país. ¿Así que fue usted exiliado político?" En efecto, y tuve que ganarme la vida en Los Ángeles de lo que fuera. Desempeñé los quehaceres más modestos. Como le decía, me asomé a Hollywood y aquello que me interesó acabó de interesarme a causa del propio don Adolfo, quien me dio una indicación que no he olvidado nunca. ¿Qué le dijo de la Huerta? Más o menos esto. Emilio Fernández frunce el ceño para recordar. Más o menos esto. México no quiere ni necesita más revoluciones. Emilio, está usted en la mesa del cine y el cine es el instrumento más eficaz que ha inventado el ser humano para expresarse. Aprenda usted a hacer cine y regrese a nuestra patria con ese bagaje. Haga cine nuestro y así podrá expresar sus ideas de tal modo que lleguen a miles de personas. No tendrá ningún arma superior a esta. Ningún mensaje tendrá más difusión. Comprendí que realmente se podía hacer un cine mexicano, continúa el Indio, con actores nuestros y también con historias nuestras, sin tener necesidad de fotografiar gringos y gringas y sin contar cosas que no correspondían a nuestro pueblo. Por el Baúl de Pesquera, en colaboración de Ana García Vega, Daniel Montaño. Víctor Cervantes nos hablará de las adaptaciones literarias en las películas. El Baúl de Pesqueira guarda información y datos relevantes y curiosos de gran interés. Y hoy la presenta a través de Cajita de Madera. Muchas de las grandes historias que tuvimos en el cine mexicano fueron adaptaciones de novelas literarias. Algunas de ellas se convirtieron en grandes clásicos del cine mexicano. Adaptar una novela para una cinta fílmica siempre es una labor exigente y en muy pocas ocasiones es bien logrado. Pocos directores en estos primeros años se vieron interesados por recrear un momento histórico sin sufrir la censura del gobierno. A continuación enlisto las obras literarias, las cuales son grandes clásicos del cine mexicano. La exitosa novela de Federico Gamboa, Santa, fue llevada al cine en 4 ocasiones, de las cuales 2 de ellas fueron exitosas. En la novela se muestra la crítica hecha hacia las personas de clase social baja, quienes según la obra corrompen la moral y buenas costumbres. La primera es la más recordada, filmada en 1931, bajo la dirección de Antonio Moreno, protagonizada por Lupita Tovar y Carlos Orellana. Tenemos que agregar que esta fue también la primera cinta sonora hecha en México. La segunda versión de dicha obra fue producida en 1943, ahora con la dirección de Norman Foster y Alberto Gómez de la Vega, protagonizada por Esther Fernández y Ricardo Montalbán. En este mismo año, 1943, se llevó a la pantalla Doña Bárbara, obra del venezolano Rómulo Gallegos, quien incluso participa en la producción como guionista. Fue dirigida por Fernando de Fuentes y protagonizada por María Félix Ladoña y Julián Soler. Cito: "En esta obra se narran las injusticias que una rica terrateniente comete como una manera de justificar los abusos que sufrió en su juventud. Sin embargo, la llegada de Santos Luzardo
por quien sentirá amor y odio al mismo tiempo cambiará el curso de su vida. Cierro cita. La obra más importante de Juan Rulfo, Pedro Páramo, llegó al cine en 3 ocasiones. La más conocida de estas es la que hiciera el director Carlos Velo en 1967, contando con la actuación protagónica de Ignacio López Tarso, Pilar Pellicer, Yulisa y John Gavin. Cito: la historia cuenta la búsqueda de Juan Preciado por su padre en las tierras olvidadas de Comala, donde irá reconstruyendo la imagen de Pedro Páramo a partir de los testimonios de las almas en pena que habitan dicho pueblo. Cierro cita. La novela de José Emilio Pacheco llamada Las batallas en el desierto fue llevada a la pantalla grande en 1986 con el nombre de Mariana, siendo dirigida por Alberto Isaac con el guión escrito por Vicente Leñero y contando con la actuación de Pedro Armendáriz Jr., Elizabeth Aguilar, Savi Kamalich, Héctor Ortega y Luis Mario Quirós. Cito: se desarrolla durante los años 40 de un México que experimenta el paso de la modernidad y la influencia de la sociedad americana en las familias mexicanas. Carlitos se convierte en el mejor amigo de Jim, pero también experimenta el amor platónico por la madre de su mejor amigo, lo cual le origina varios conflictos con sus padres conservadores. Cierro cita. En 1976, Jorge Fons adapta la novela de Vicente Leñero para el cine Los albañiles. Cito: la historia se desarrolla a partir del asesinato del velador de una construcción, lo cual originará una serie de interrogatorios e investigaciones con el propósito de encontrar al responsable del crimen. Cierro cita. En 1992, Alfonso Arau adapta para el cine la novela de Laura Esquivel Como agua para chocolate, contando con la presencia de Lúmica Vasos, Regina Torne y Marco Leonardi. Se desarrolla, cito, durante la Revolución Mexicana, narrando la historia de amor entre Tita y Pedro, 2 jóvenes que no pueden estar juntos debido a las costumbres familiares de la época. Cierro cita. Jorge Fons volvió a llevar otra novela literaria al cine en 1995, la historia El Callejón de los Milagros, del escritor Naguib Manhooks, con la actuación de Salma Hayek, Ernesto Gómez Cruz, Bruno Bichir, Daniel Jiménez Cacho y María Rojo. Cito: la historia se desarrolla en la Ciudad de México en los años 90, en un pequeño barrio del corazón citadino, y gira en torno a las vidas de algunos de sus inquilinos, como Alma, la chica bella y ambiciosa que aspira a una vida alejada de la clase popular; Don Rutilio, un cantinero machista que es en realidad un homosexual reprimido; Abel, un joven que vive eternamente enamorado de Alma; o Doña Susanita, una solterona dueña de la vecindad donde se desarrollan los acontecimientos, quien a pesar de su edad no se cansa de buscar el amor. Cierro cita. No solo las ya mencionadas fueron las únicas historias que pasaron de los libros al cine. Hubieron otros como Ensayo de un crimen, Nazarín, El Apando, Doña Diabla, El lugar sin límites, La sombra del caudillo, esta última producida siguiendo al pie de la letra de la novela literaria, por lo que es considerado un filme muy pesado por su tratamiento. En la actualidad se siguen llevando novelas literarias a la pantalla grande, aunque hoy en día no cuentan con el prestigio que gozaron en su momento, al igual que el cine mexicano en sí. Pero estos clásicos siguen en el gusto del público por su adaptación, su director o sus actores. Para el Baúl de Pesqueira, Víctor Cervantes. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarnos un martes más en su programa El Baúl de Pesqueira, enriqueciendo la historia en Sonora. Los invitamos a sintonizarnos todos los martes a las 5:30 de la tarde por Radio Universidad. De parte del equipo del Baúl de Pesquera, se despide de ustedes Daniel Montaño. Hasta la próxima emisión. Que tengan una buena tarde. Por hoy, el Baúl de Pesqueira ha cerrado un programa más. Te invitamos a escuchar un encuentro entre el pasado y el presente de Sonora en la próxima emisión. Esta fue una producción del Departamento de Historia y Antropología en coordinación con Radio Universidad. El Baúl de Pesqueira. Enriqueciendo la historia sonora.